Doña Produ, te dejo para eso, para darle paso a Nando, que ya está conmigo también en la plataforma, y le voy a, tocayo, te ingreso de inmediato, ¿sí? Estamos, ya. Ahí está mi tocayo Nando Bastías, que además es miembro de CIDH, de CDH, perdón, y abogado de uno de los abogados de las familias. Recordamos que estuvimos, Nando, conversando con Abraham a inicios de semana, previo a la audiencia reservada que se dio, si no me equivoco, el día de ayer o el martes. Ayer por la tarde, y que, digamos, aún a conciencia de que fue una audiencia reservada, sí me gustaría plantearte, bueno, al menos las impresiones que deja en cuanto a las actitudes de los participantes, ¿no? Bueno, gracias primero por la invitación. A pesar de que la audiencia es reservada, el motivo de la audiencia está dentro de las diligencias que evidentemente son públicas. El día de ayer a las 2 de la tarde tuvimos la primera diligencia con la finalidad de realizar la extracción de un video grabado por uno de los militares. Y esto es por cuanto eso fue señalado el día domingo en la reconstrucción de los hechos, la segunda con esta ampliación de versión. Este video selfie que se había denunciado en la reconstrucción del domingo, donde uno de los militares se tomaba fotos. Graba a los chicos. Es un video donde graba a los chicos directamente y lo comparte a su hermana. Esto actualmente ya está siendo sujeta a pericia para que se plasme en un acta y así podamos tener acceso todas las personas interesadas. Porque el derecho a la verdad no es solamente de las familias, sino que en general es un caso que cada vez está tomando una situación cada vez más compleja, más difícil de aceptar como sociedad, y la verdad la merecemos todos. Tocayo, más allá del contenido reservado del video, el que no te voy a pedir que me reveles algo, se ha sabido también a partir del domingo de qué se trata más o menos. Pero yo decía aquí luego de la entrevista con Abraham, hay elementos que nos hacen considerar que hay un nivel de malicia ya absolutamente enraizado y profundo en este ser humano que decide grabarse mientras tortura a niños. ¿Cuáles son las impresiones que te dejaron este video? Me dices, ¿sabes qué? Lo había grabado para enviárselo a su hermana. Presumo yo que orgulloso de su hazaña. ¿Qué sensaciones les dio a ustedes el encontrarse con esto luego de, además de ya 5 meses de lucha, de invalidación, además de su trabajo y de desprestigio a la familia? Sí, lo tuvimos que repetir bien 3 veces para poder observar bien, ¿no? Porque era a través de una pantalla de Zoom que veíamos el video, pero insisto, esto va a ser igual periciado y trasladado a las partes de manera original. Ahí hay 3 cosas importantes. La primera es la impunidad institucional. Es un término que hemos tratado de posicionar en todas las entrevistas porque se dijo desde el inicio que no les habían tocado ni un pelo, de que no eran responsables ni directa ni indirectamente de lo que les había pasado a los niños. Y no solamente desde el falso testimonio inicial de los 16 militares, sino también desde esta respuesta institucional del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y desde la Presidencia de la República. Hubo una respuesta para encubrir el comportamiento criminal de los 16 militares. Y eso hay que poner por delante a la hora de analizar si es o no es un crimen de Estado. Algo que nosotros denunciamos desde el primer día y tuvimos toda esta avalancha de ataques promovidas por el ministro de Defensa y en general por una ola de troll centers que ahora nos dan la razón. Los 16 militares son responsables del delito de desaparición forzada, pero también son responsables de la tortura. Y ahí va también el segundo elemento a propósito de estas conductas adicionales en que incurrieron los militares. No solo detuvieron e incomunicaron a 4 menores de edad, sino que ejercieron toda una serie de prácticas de tortura física a partir de golpes con
todos los objetos que tenían, a través de las botas, a través de la correa, con las manos, con los rifles, un contexto de tortura psicológica, un trayecto largo sin sus padres, sin saber qué les van a pasar, con insultos, con amenazas y por supuesto también tortura sexual. Cuando a alguien a desnudar a otra persona a través de la fuerza es una forma de agresión sexual. Si este es un agente del Estado y si esta otra persona es un menor de edad, pero sobre todo se resiste a ser desnudada y en el suelo pateándolo lo obligas a desnudarse, entonces estamos también frente a una forma de tortura sexual. Y allí hay que ser bien cuidadosos en los términos. Aquí no solo hay malicia o exabrupto. Aquí hay un comportamiento racionalizado y entendido por los militares. No es que no sabían lo que estaban haciendo y ese día estaban cansados o que por el estrés laboral, no. Es una conducta racionalizada, pero resultado también de una directriz política del gobierno. No de vayan y detengan a estos 4 niños que se encuentran en la esquina del Mall del Sur, deténganlos, incomuníquenlos y tortúrenlos. Jamás vamos a escuchar una orden así. Pero sí a partir de una declaratoria falsa de conflicto armado interno y de guerra y de promoción de impunidad. Eso es una directriz política del presidente y del ministro. Y por lo tanto, todos aquellos responsables, por todas aquellas víctimas de graves violaciones de derechos humanos, son resultados directos de esta directriz política. Y este anuncio de impunidad anticipado, ¿no? ¿Sabe qué? Usted vaya y excédase que yo acá lo voy a indultar. Exacto, entonces la dimensión no salió de la nada esta conducta, no es que solo dijeron, ay, por mi propia voluntad, porque yo quiero, voy a cometer esto, sino es propio de un comportamiento sistemático. Y esto también lo dijimos el primer día, en la rueda de prensa de ese día lunes, en la primera rueda de prensa que dimos con las familias, que ya teníamos registrado 9 casos más de desapariciones forzadas. Ese día, en diciembre. Y ahora, 1 de mayo, tenemos 33 víctimas de desaparición forzada bajo los mismos patrones de los 4 niños de las Malvinas. La diferencia es que ahora no sabemos absolutamente nada de qué ha pasado. Eso estaba pensando yo. Yo digo, a ver, al final este sector afuera de Mall del Sur es un sector que tiene cámaras, es un sector donde se puede registrar a este tipo de movimientos y eventualmente y afortunadamente hemos podido conocer a través de esas herramientas tecnológicas lo que sucedió. Ahora, en las profundidades de un barrio popular, esas cámaras probablemente si existieron algún día ya no funcionan y es muy difícil poder determinar esta cifra. Esta cifra se resume a las denuncias de familiares sobre las desapariciones forzadas o a casos que aún no habiendo sido denunciados se podría presumir o no habiendo sido denunciados como una desaparición forzada. Ahí hay que aclarar que las 33 víctimas son personas que han acudido a nosotros y que les patrocinamos legalmente por el delito de desaparición forzada. O sea, inicialmente ya está especificado que es por desaparición exacto, forzada. Pero inicialmente estaban investigándose por desaparición involuntaria o por secuestro. Cuando en el testimonio, en el video, en la fotografía o en el parte, encuentro participación de Fuerzas Armadas. Y a través de una serie de exigencias e incidencia internacional también, estas 33 víctimas tienen medidas de acción urgente y medidas de protección por parte del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Y gracias a eso es que se ha logrado retipificar. Pero obviamente no podemos llegar a todas las víctimas. Entonces, imagínate la dimensión. Si en 4 meses logramos identificar 33 víctimas, en solamente 2 provincias, Los Ríos y Guayas, imagínate en el resto de provincias y también teniendo una mayor cobertura. Los casos pueden llegar a incrementar incluso hasta más de 50, 60. Sabes que conversaba con la Fer Restrepo, no sé si alcanzaste a ver, hace unas 3 semanas que se cumplía sí. Y ella me mencionaba el número de 27. Fíjate, ya son 33 confirmados y este número puede seguir mientras no exista un cambio de actitud. Y ahí voy justamente, querido Tocay. Es decir,
hasta el día domingo, hasta la segunda reconstrucción, se podía estirar el chicle y desde el Estado decir, ¿sabes qué? No, mira, pero es que lo que se ve en las tomas no es lo que tú miras, lo que se ve acá no es un golpe, sino una caricia, qué sé yo, estirando el chicle para tratar de evitar caer en la definición de crimen de Estado. Yo creo que a partir del domingo, y a confesión de parte, relevo de prueba, es muy difícil que alguien pueda llegar a estirar el chicle tanto, llegar a estirar tanto el concepto como para renegar de esta categorización de crimen de Estado. Y ahí es donde voy a preguntarte sobre las actitudes que sostuvieron en la audiencia ya posterior al domingo, en la audiencia de ayer en la tarde, los representantes del Estado. Es decir, ¿hay al menos algún tipo de reconocimiento luego de la confesión de 4 de los 16 de que tal vez el criterio o el argumento que sostenían hasta el domingo no era tan sólido? Sí, ahí solo para aclarar, dentro del proceso penal, ningún representante de alguna institución pública puede intervenir, porque la vía penal individualiza, o sea, solo son los 17 militares y sus abogados. Pero, por ejemplo, en el habeas corpus, que es contra el Estado, hasta la fecha no hay ningún cambio de opinión. Y en general, no hemos oído el pronunciamiento de ninguna autoridad pública reelecta a propósito de este caso. Evidentemente no está dentro del interés o dentro de su agenda, pero tarde o temprano van a tener que pronunciarse, no solamente sobre este caso, del por qué defendieron a los 17 militares, sino que van a tener que pronunciarse sobre los otros casos que ya se encuentran investigándose. Y ahí también hacer una alerta. Cualquier forma de intimidación o de presión hacia la unidad de uso ilegítimo de la fuerza en la ciudad de Guayaquil, que está investigando estos casos, por supuesto generará un rechazo y una denuncia internacional sobre el rol que está teniendo el gobierno del presidente Daniel Noboa en las investigaciones sobre sus mismos agentes del Estado. Óyeme, y en el rol en materia de seguridad, hemos visto a los ministros de seguridad en el SECOT a inicios de esta semana. No parece haber un redireccionamiento, ni siquiera en este momento donde ya se evidencia que tal vez el discurso filtrado a través de las jerarquías termina por ocasionar este tipo de desastres con resultado de muerte y de dolor infinito para la sociedad. Lamentablemente estamos usando el presupuesto, poco presupuesto que tenemos, haciendo que nuestros ministros pasen por todo el mundo. Tuvieron un año para recuperar los centros carcelarios y lo que hicieron fue instalar ahora una nueva dinámica de corrupción. La crisis de tuberculosis se ha agravado, no hay forma de rehabilitar a nadie, los militares están cabreados porque también se enferman, porque tienen que trasladar enfermos. Entonces, en un año han logrado agravar la crisis, algo que no esperábamos que ocurriera. Y claro, van a tener que esperar la responsabilidad en su momento de todo lo que ha venido ocurriendo y lamentablemente lo que va a seguir pasando porque no hay, como bien dices, un redireccionamiento. Bien. Tocayo, ¿qué es lo siguiente en este caso? ¿Qué es lo que vamos a conocer en los próximos días? Como me decías, ustedes van a recibir el video, esto se va a periciar, podríamos conocer algún detalle adicional. De aquí, como el fiscal ya solicitó hace un par de horas fecha para la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, en esa audiencia se va a conocer cuáles son los informes, cuáles son las pericias, cuáles son las pruebas en concreto que ha logrado el fiscal recoger en este tiempo que ha durado la instrucción fiscal. Luego de que cierre esa audiencia preparatoria y evaluatoria, el juez valorará esas pruebas, si se han obtenido cumpliendo el debido proceso de manera legal y llamará a juicio a los 17 militares. Y luego se conformará un tribunal. Este tribunal, conformado por 3 jueces, valga la redundancia, decidirá 2 cosas. ¿Qué tipo de responsabilidad, si es que existe, qué tipo de responsabilidad tiene cada uno de los militares en el delito de desaparición forzada? Y cuál va a ser la sanción
penal, la pena privativa de libertad que va a tener que cumplir cada uno. La base, la mínima, 26 años por el delito de desaparición forzada, que podría incrementarse debido a ciertas condiciones que agravan el delito. Por ejemplo, menores de edad, en contextos de tortura, etcétera, etcétera. Eso tendrá que valorarlo la Fiscalía y nosotros aún no hemos tenido una posición pública a propósito de cuánto estamos exigiendo que ellos cumplan en pena privativa de libertad. Pero más allá de eso, lo más fuerte que tendrá que ser discutido es la reparación integral, no en el sentido de la indemnización económica, sino cómo de ahora en adelante Fuerzas Armadas va a asegurar de que esto nunca más vuelva a ocurrir, pero también cómo hacer para que estos otros casos también obtengan justicia. Y que el Estado al menos tenga un reconocimiento de sus errores. Tocayo, ya para ir finalizando, han hablado estos 4 militares, eso abre la posibilidad a que de alguna manera el resto pueda empezar a hablar o empiecen a señalarse entre ellos y de esa manera conozcamos algo más del asunto. La oportunidad para ampliar su versión terminó y fue el día de ayer en el cierre de la instrucción fiscal. Cualquier otro tipo de aporte que quieran dar, tienen que dar mayores elementos que ya no hayan aportado otros antes, para que realmente sea eficaz la colaboración. No me vas a venir a repetir lo que ya dijo el otro, ya es tarde. Y aún así, Fernando, lo que aportaron los militares este domingo, también hay que ver si es eficaz a estas alturas. Las familias tuvieron que vivir una audiencia de habeas corpus, una primera audiencia de habeas corpus, donde conocieron luego de que se identificaron 4 cadáveres, en el río, cerca del río Taura. Luego tuvieron una audiencia de formulación de cargos, donde también se enteraron que esos 4 cadáveres eran los 4 niños, eran sus hijos. Luego tuvieron una apelación de la prisión preventiva, una apelación de la habeas corpus, audiencias donde intentaban zafarse de la prisión preventiva. Y recién ahora, luego de todas esas oportunidades donde cada familiar lloró y sufrió cada lágrima, cada segundo de la audiencia, recién ahora hablar, a nosotros no nos parece que esos aportes hayan sido eficaces. Confirman algo que nosotros ya sabíamos. Pero a estas alturas, luego de tanto sufrimiento, allí no cabe ningún tipo de cooperación ni benevolencia por parte de Fiscalía. Pero insisto, esa es una posición de las víctimas y que Fiscalía tendrá que en su momento, por supuesto, valorarlo. Lo conversábamos con Abraham, yo arrancaba la entrevista con Abraham diciendo justamente eso, ¿no? A ver, acá estamos hablando de torturadores, ¿no? Que hayan decidido hablar no puede tampoco minimizar su pena por la tortura que cometieron a expresiones mínimas y esperamos que así sea, que no resulte al final en una pena irrisoria para estos 4 que han decidido hablar, como me dices tú, luego de haber hecho transitar a esas familias por un dolor indecible. Querido Tocayo, te mando un abrazo. Sabes que esta es tu casa y sabes que siempre hay apertura aquí para esto. Gracias, Fernando. Un abrazo a todos los compas. Buena tarde. Un abrazo. Chao, chao. Bien, Fernando Bastías nos acompañaba para actualizar este tema que permanentemente nosotros vamos a continuar analizando y vamos a continuar actualizando siempre que exista noticia nueva, porque siento que es un tema que debe conmocionarnos, que tiene que tenernos alertas, no solamente a las noticias nuevas que pueda dejar el caso de los 4 de las Malvinas, sino a la realidad sostenida en estos tiempos en el país de las desapariciones forzadas. 33 en el caso de aquellos que han acudido al Comité por la Defensa Permanente de los Derechos Humanos, representado por personas como Abraham Aguirre, como Billy Navarrete, como Valesca Chiriboga, como Fernando Bastías, que realmente yo respeto tan profundamente por el esfuerzo de vida que dejan en hacer de este lugar un lugar un poco más justo y más humano para todos. A veces incluso en contra del odio, ¿no? Porque al final uno de los grandes éxitos de la derecha a nivel de relato ha sido ese, ¿no? Provocar que la gente odie y exprese desagrado
por las personas que dejan su vida por defender los derechos ajenos de los abusos del Estado. Los odian. Uno dice, pero a ver, ¿cómo puede esta gente expresar desprecio por la familia de las víctimas y no por las personas que torturaron a las víctimas? Pero bueno, a veces hay relatos que calan tan hondo y que encuentran una ventana de entrada justamente en el odio que pudre el corazón de las personas. Y a veces a personas que toda la vida hemos considerado buenas personas, les vemos podrirse un poco el alma cuando se tratan estos temas, cuando deciden que estos temas deben transitar hacia lo político y no hacia lo humano, porque lo humano lo defienden esos que defienden delincuentes. Y esa línea peligrosísima, peligrosísima para cualquier sociedad, marca el inicio de una deshumanización que termina por insultar al padre, a la madre, al hermano, al familiar de un niño muerto después de haber sido secuestrado y torturado por militares. No dejemos que nos hagan eso en el corazón, no dejemos que nos hagan eso en el alma. Primero, tengamos presentes que las personas que dejan su vida en la defensa de los derechos ajenos son personas infinitamente valiosas para esta sociedad. Y después, pongamos el ojo crítico donde tiene que estar. ¿Y saben dónde tiene que estar? En quien abusa de su poder. No en el niño de 11 años que tirado en el piso recibía balas al lado de su cabeza para amedrentarlo. Ni en su padre que llora su muerte, ni en su madre a la que todos los días le lacera la desaparición de un niño, de su hijo, de 11 años en el caso de Steve, de 15, 14 y 13 en el caso de Saúl, Ismael y Josué. Entonces, démonos un bañito de humanidad. Tratemos de colocarnos en la posición de entender y de empatizar con el dolor ajeno. Y cuando ese dolor proviene de una injusticia tan inmensamente grande como esta, y de una bajeza de alma, de espíritu, y de un irrespeto a sus propias obligaciones como agente del Estado, como han ocurrido con estos 17 miserables, alarmémonos, alarmémonos. Porque no está tan distante en la historia la época en que en este continente, en otros lugares, debieron llorar muertes y desapariciones por miles antes de que la sociedad se sacuda y haga algo. Mantengamos siempre alerta nuestro sentido del escándalo, de la alarma con estas cosas, y vigente y encendido nuestro grito por respuestas, porque es la única forma de incomodar el abuso, que además encuentra garantías en la protección estatal.